Continuamos con más información regional. En este caso, el ex intendente de Lincoln, Jorge Fernández, estaría cerca de ser sobreseído. Recordemos que en su momento las autoridades que asumieron al mando de la comuna realizaron una serie de denuncias, varias, sobre delitos del tipo defraudación a la administración pública, malversación de caudales públicos, administración fraudulenta de fondos públicos nacionales, provinciales y municipales, entre otros. Y hoy la justicia estaría cerca de sobreseer a Jorge Fernández. Vamos a hablar, para conocer más detalles de esta situación, con el abogado representante de Fernández. Está en línea el doctor Humberto Pastor. Doctor Pastor, buenos días. Muchísimas gracias por atendernos. Andrea Pérez, de Radio Mágica de Pehuajó, lo saluda. Hola Andrea, buen día. Para vos y para toda la audiencia. Doctor, ¿cuál es la situación al día de hoy? Y recordemos brevemente cómo comenzó toda esta situación en la que está involucrado el ex intendente de Lincoln. Bien, el tema es un poquito más extenso de lo que vos dijiste, entonces primero te voy a ubicar. Básicamente, Jorge tiene 3 causas hoy. La primera es la que vos dijiste, que es una causa que está a la espera de la celebración del juicio. La segunda es una causa por enriquecimiento ilícito, que esa causa va a tener connotaciones trascendentes en la primera, porque es una causa de las que el entonces presidente de la Corte, Eduardo de Lázari, denunció como causas armadas. En esa causa se reedita, se copia textualmente, hablamos en septiembre del 2016, una denuncia que se había radicado en el año 2006 y que había sido desestimada en el 2012. O sea, sobre pretexto de que esa causa no había sido investigada por el Ministerio Público Fiscal y que la había desestimado con argumentos absurdos y arbitrarios, la copiaron textualmente, te estoy hablando de 40 hojas más o menos, y se reinvestigó. Esa causa está con una excepción de falta de acción por cosa juzgada y por atipicidad, y bueno, hay un recurso pendiente. Pero dentro de esa causa, a su vez, sacan una nueva, que es a consecuencia de unas escuchas telefónicas en donde Jorge habla con el contador Bernardo Bacelo, que era íntimo amigo de un hijo prefallecido de él desde chiquitos, pues le llega un acta de la FIP. Entonces le dice, Bernardo, ¿me podés arreglar esto? Sí, Bernardo se pone a trabajar. Entonces cualquier cosa que le pase cerca a Fernández es un delincuente o está vinculado con el delito, un disparate. Entonces esto era probable delito federal, porque era lavado o evasión. Así se publicita, llega, yo oportunamente me opuse a la instrucción diciendo, mirá, estamos arrancando porque esta es la concatenación, las intervenciones telefónicas, ¿en dónde? Porque es muy gracioso, aparte porque son muy burros. Cuando Bernardo le explica que los inspectores de la FIP en general les interesa que se verifique alguna diferencia porque cobran el 10% de lo que vos no tributaste bien, o sea, si te faltó declarar 100.000 pesos, sobre esos 100.000 pesos, el que lo descubre cobra el 10%. Entonces, eso en la Fiscalía de Junín se tomó como si fuera una coima. Entonces, ese era el meollo de la cuestión. Ahora, para que haya evasión, estás hablando de 1,5 millones de pesos, de mínimo. Y acá la diferencia era de 10.000 pesos. O sea, un disparate. Bueno, lo cierto es que aunque yo me opuse, porque digo, escúchenme, eso que nace de estas
escuchas telefónicas está tergiversado, pero aparte, esas escuchas media o falta que se resuelva un pedido de nulidad que yo articulé sobre eso, porque si vos me haces la misma investigación después de 12 años, los mismos hechos, bueno, y aparte mintiendo de una manera escandalosa, porque, digamos, cuando se llegó a la desestimación de la primera denuncia, la del 2006, fueron varios años de investigación, una causa de 11 cuerpos más todos los anexos, te aseguro que es un enano. Entonces, o sea, no la estudias en menos de un mes. Y eso, cuando se denuncia en el 2016, esa es la causa que no se investigó y se desestimó con argumentos absurdos y arbitrarios. Era un disparate. Entonces, si de ese disparate salen escuchas telefónicas que aparte son tergiversadas, estás hablando del disparate del disparate. Como no podía ser de otra manera, por más que la causa se llevó adelante, apenas inició la causa, yo me entero porque yo vivo en La Plata, y seguí la causa por el sistema informático del SIMP, del Servicio del Ministerio Público. Y veo que se sacan copias y se remiten a sede federal, ante probable existencia de delito de acción pública. Bueno, entonces viajo, veo la causa, lo voy a ver a Jorge, a Lincoln, voy con la designación de defensor, y coetáneamente se presenta Serenal, que es el intendente actual de Lincoln, como querellante. El juez lo tuvo él por querellante, le manda la causa al fiscal para que vea si había mérito para que inte la instrucción. Yo me opuse, me dijeron que no, y apelé la designación de querellante de Serenal. A Serenal la Cámara lo sacó a los bolsazos, y la causa siguió. O sea, como siguió la instrucción es a ver que la AFIP me haga un informe. El informe de la AFIP es que no existe absolutamente ningún ilícito, y entonces con motivo de eso el juez dispuso el archivo y yo lo recurrí diciendo que tiene que haber sobreseimiento. Esa es una causa donde no hay absolutamente, no solo no existe delito, no hay probabilidad de que exista. No es que a futuro te puedes encontrar con un muerto ahí. Entonces, esa causa se tiene que cerrar, es lo que ahora queda pendiente de resolución. Pero lo que cobró Estado es el archivo, que en definitiva es otro fracaso más de la caterva de denuncias que viene arrastrando Jorge Fernández, porque el problema real con esto es que la gente no conoce y que en general algunos medios aviesamente y otros por desconocimiento, ¿viste? Se distorsiona, porque ¿qué es lo que tenés distorsionado? Lo distorsionado es que vos tenés un tipo que está ligado a un proceso penal donde nadie sabe la cantidad de barbaridades que hay. Entonces, vos tenés la causa de Dolores con las causas inventadas por D'Alessio, Santoro, Stornelli y Adlátere, que hoy salió el procesamiento. Y lo tenés después al doctor Eduardo de Lázari, que para mí es el mejor ministro de la Corte desde hace un montón de años, que el año pasado denunció el armado de causas en la provincia de Buenos Aires. Entonces, la gente no sabe lo que es eso. Este caso, cuando esto termine, porque ahora están pendientes unos recursos en la Corte, el tema central, aparte, es que todo se paró por la pandemia. Bueno, cuando esto pare y se retome, yo te aseguro que, o sea, calculo naturalmente que no va a ser
antes del principio del año que viene, pero cuando esto salga, va a ser real, va a causar estrépito, porque yo te aclaro, tengo 40 años de abogado, nunca vi nada igual. Y viste, cuando si a la gente le dicen, no, causas armadas, bueno, vos decís, ¿qué es una causa armada? Entonces, esto es, viste, el paradigma de la causa armada. ¿Querés un ejemplo? Este es un ejemplo de libro. Vos tenés una denuncia que se hizo en 2006, que tramitó durante varios años, la fiscal que lo tuvo a cargo la desestimó, el fiscal de Cámara confirmó la desestimación, y entonces, años después, la copian textualmente, y te hablo, aparte, con una denunciante que es la presidenta del Consejo Deliberante, junto con Serena, que eso laburan juntos, que es el intendente, es denunciante de la primera, denunciante y particular damnificado. Fue la que recurrió el archivo, y al recurrir el archivo sabe perfectamente qué es lo que está haciendo y sabe qué es lo que resolvió el fiscal de Cámara. ¿Y qué hicieron? Cuando gana Macri las elecciones, después a principios del 2016, ahí una denuncia, un pedido de jury para la fiscal y para el fiscal de Cámara. Y aparte, meses después, otra vez la misma denuncia, firmando ella de vuelta. O sea que no hay posibilidad de error, ¿viste? O no me di cuenta, y si vos lo único que decís es, esa causa no fue investigada, hay causas anteriores, y esa causa no fue investigada y fue desestimada con argumentos absurdos y arbitrarios. ¿Sabés la cantidad de... 11 cuerpos tiene la causa. Si alguna vez viste una causa penal, cada cuerpo es uno de los tomos gordos que la conforman. ¿Viste? Entonces, vos decís, ¿cómo? Y estás hablando del intendente y de la presidenta del Consejo Deliberante. O sea que no es un analfabeto que no sabe qué es lo que está haciendo. Es gravísimo. Pero bueno, y la gente que sabe, después, por circunstancias que tiene cualquier causa, se decreta una detención, y vos sabés que estaba vigente, y también imperó acá la doctrina in iursum. Yo tengo 40 años peleando contra la prisión preventiva, y resulta que, porque hay semiplena prueba, que aparte nadie sabe qué es semiplena prueba. Semiplena prueba es probabilidad de. Entonces, en esas condiciones o con esos elementos, te decretan la detención. Hasta que un día o te morigeran con arresto domiciliario o te escarcelan, ¿viste? Pero mientras tanto, y si vos estás preso, bueno, no tenés la posibilidad de discutir, de que, sí, mirá, esto, la realidad ¿cuál es? La ley lo posibilitaba, lo posibilitaba. Esto siempre depende de la valoración de cada juez. Es complicado porque los únicos riesgos que vos tenés que enfrentar son el peligro de fuga y de obturación probatoria. O sea, que el tipo que está sindicado como presunto autor de un delito se raje, se fugue, y así obturás el proceso penal porque no se puede juzgar. Esa es una. Y la otra, que haga desaparecer pruebas. Esto, en el caso de Jorge Fernández, son absolutamente imposibles. O sea, primero porque es un tipo que tiene arraigo, vivió toda la vida desde joven con su esposa en Lincoln, se radicó, nacieron sus hijos en Lincoln. ¿Viste? ¿A dónde te vas a ir? Aparte después todo lo que se dijo de los millones que se robó, una estupidez grande como una casa. Estás hablando, y esto no lo sabe nadie, en toda la furia,
porque los problemas que se le imputan tienen en total, son 800.000 pesos. Eso no lo sabe nadie. Entonces, de eso, porque se robó y se llevó. Y estás hablando de cuestiones, de facturas, de obras, que tiene que fiscalizar el Tribunal de Cuentas, y resulta que el tipo aparece como el peor delincuente del planeta, y es un despropósito. No solo fueron contra él, sino también contra la familia, a la hija, a Micaela, que es una chiquita abogada, una divina, también la defiendo yo. ¿Qué le imputa? Le imputan ser testaferro del padre. ¿Sabes por qué? Porque en el 2011 la madre le pone su casa a nombre de la hija y con reserva de su fruto vitalicio. Entonces, ese bien está denunciado penalmente, comprado con detracción de fondos municipales. Jorge Fernández fue intendente reelecto del 2003 al 2015. Ese inmueble que es en donde vivieron sus hijos, lo compró en el año 91. Y después, con el paso de los años, vivieron ahí. En el 2005 se separa. Cuando se separa, el bien queda para la esposa. La esposa dice, lo quiero poner a nombre de los chicos, 2 hijos. Entonces Juan Cruz viajó a España para traer un poder, porque el titular registral del bien se había ido a vivir a España. Cuando vuelve, el chiquito tiene un accidente trágico, fallece. Entonces la madre quedó destrozada, como puede quedar cualquier madre ante la pérdida de un hijo. Consecuentemente, ese acto se postergó. En 2011 resolvió ponerla a nombre de Micaela. Bueno, eso es la hija, porque la hija no podía comprar ese bien, así la denuncian, Entonces, esos hechos, la gente no los conoce. La gente, ¿qué es lo que sabe? Que sale Serenal y te dice, no, este es un delincuente, se llevó todo, y eso es lo que se llevó. Disparate, pero bueno, hasta que no media y después tenés el otro problema, ¿viste? Cuando se produce la resolución judicial, después naturalmente le van a dar visos políticos. Esto fue porque se arregló. Y nadie te dice, nadie se entera en realidad qué es lo que pasa. Uh-huh. Ahora, yendo un poco al relato que mencionaba, decía, es una causa de años atrás, que se copió, se pegó, se le agregó algún detalle más que tampoco era muy consistente. Y es algo gravísimo a nivel institucional por quienes son los denunciantes, tanto el intendente como la presidenta del Consejo Deliberante. Ahora, la justicia, teniendo en manos una causa repetida, teniendo en manos una maniobra poco clara, tampoco pudo determinarlo antes y luego decidió sobre la libertad de Fernández en base a una causa con estas características. Digo, también ahí hay un punto de responsabilidad en la justicia que evalúa esa causa. No, el tema real, en el trabajo que tiene un juzgado, hasta que vos no se lo planteás, de pronto no lo advierten. Vos tramitó una causa, imagínate una denuncia que se hizo en 2006, sí, que tramitó
se archivó en el 2011, Hermácora dispuso el archivo, el particular damnificado pidió la revisión. En enero del 2012, por ahí, el fiscal de Cámara confirmó el archivo. Y esa causa quedó archivada. Vos cuando te viene una causa nueva, ¿quién? Y te hablo del año 2016. Pasaron 10 años. 10 años. ¿Quién puede saberlo a ciencia cierta? Los únicos que lo conocen son los que están en la maniobra. Y después, el que destapa la olla soy yo, porque cuando me hago cargo de la defensa, que yo entré originariamente por Micaela, porque pobrecita estaba prácticamente con depresión. ¿Vos te imaginás lo que es que te imputen que sos testaferro de tu papá porque tu mamá te puso la casa a nombre tuyo? Y no es que se oculte en todos los medios. Cuando vos tenés... ¿Quiénes son los testaferros? Los testaferros son los amigos, la hija y el hermano. Y en todos los casos no tenés un solo bien, y en el único caso que está identificado, que es este de Micaela, esa es la realidad. Y la justicia no tiene forma de saberlo hasta que aparezco yo como defensor y le digo, bueno, señora jueza, mire, pasa esto y esto. Eso es una excepción de falta de acción por cosa juzgada, y a su vez por atipicidad, porque los hechos nuevos que se le digan son otra payasada igual, pero bueno, eso tiene todo un trámite, y los tiempos judiciales son lentos. Entonces, en ese derrotero, mientras estás esperando, cuando ya estás cerca de resolverlo, te cae la pandemia. Claro. Y entonces, viste, se demora. Yo lo que sí estoy en condiciones de anticiparte es que esto va a pasar, y esta causa en particular va a ser un hito en la historia argentina. Nunca vi, te repito, tengo 40 años de abogado, 20 de conjuez en la corte, he visto de todo. Nunca, jamás nada así. ¿Viste? Entonces cuando De Lázari denunció el armado de causas, se armó un quilombo bárbaro, porque era como si estuviera saliendo a parafrasearlo de Comodoro Pi para avalarlo a Ramos Padilla. Un disparate. De lo que estaba hablando es porque se están conociendo hechos como este que yo te estoy diciendo. Ahora, alguno tan puntual, tan preciso, tan enorme y lacerante es muy difícil, ¿viste? Porque, te repito, estás hablando de un intendente contra un ex intendente, un intendente, una presidenta de consejo deliberante y varios concejales, de los cuales algún concejal, no, porque aparte cuando les tomás declaración testimonial, los tipos se mueren, porque es que lo único que les falta decir, pero no lo pueden hacer ni por casualidad, es yo no sabía lo que firmé, ¿viste? Claro. Pero es una vergüenza. Entonces ese tema, bueno, va a llegar el momento en que se va a conocer, ¿viste? ¿Por qué? Pero se va a conocer, obviamente, y fíjate todo lo que falta. ¿Por qué? Porque cuando salga la resolución y diga, tiene razón, declaro extinguida la acción por cosa juzgada, del particular damnificado, que lo hay, lo va a apelar, va a decir, no, esto es un disparate, o por ahí, lo de la cosa juzgada no creo, porque es demasiado virulento, es muy, muy obvio. Entonces vos estás hablando de la reinvestigación de un enriquecimiento ilícito
que va del 2003 al 2008. Entonces, se van a centrar más en decir, existe el enriquecimiento ilícito del 2008 al 2015. Entonces, que ahí no aparece en el 2011 el hecho de Micaela y el resto de los hechos no se conocen. A ver cuáles son los bienes, quiénes son los testaferros, no tenés nada. Pero calculo que con eso podrán decir alguna pavada. Lo otro es demasiado contundente, digamos, es muy objetivo, porque, digamos, que se copie textualmente una denuncia, y te estoy hablando de una denuncia de 40 páginas, no es una denuncia de 2 páginas, se te pasó un hecho, no, son 40 páginas, entonces la copias, y al fiscal que le dicen, porque también está la irregularidad del Ministerio Público, si al fiscal le dicen, esta causa no se... Bueno, flaco, lo menos que tenés que hacer es fijarte a ver qué pasó, qué hizo tu colega previo. Y si vos ves que es una causa que tiene 11 cuerpos, 3 millones de anexos, que yo siempre digo, es un enano, pero es bastante más que un enano. Es una cosa, porque yo en realidad no lo podía creer, ¿viste? Cuando yo digo, no le investigaron, pues sí, bueno, hay tantas denuncias que por ahí, ¿viste? Hay gente que va a hacer una denuncia y quedó archivada en un escritorio, o le aplicaron el artículo 6º, y chao, no la viste nunca más. Y entonces decís, bueno, estaré frente a eso. Cuando ves la causa, te aseguro que no lo podía creer. Porque vos tenés que tener cara para decir, el derecho es materia opinable. Vos podés discutir lo que sea. Hay siempre la biblioteca dividida en 2, en 3, da para mucho. Pero decir en una denuncia penal, y te insisto, Serenal es abogado. Vos escribir en una denuncia penal que no se investigó y se desestimó con argumentos absurdos y arbitrarios, sin, aparte de la actitud dolosa donde está, ni siquiera se acompañan, cuando hacen la nueva denuncia en el 2016, no acompañaron copia del dictamen fiscal que desestimó, ni del pedido de revisión que hizo una de las propias denunciantes, que está firmado por ella, ni de la resolución del fiscal de Cámara. Entonces, pues si vos decís, bueno, mira, sí, esto lo hicieron así, pero yo no estoy de acuerdo, bueno, básicamente el tema es que si vos lo decías así, de movida nomás, fulminabas la probable investigación. Porque cuando vos decís eso y acompañás esa documentación, evidenciás que se investigó absolutamente todo, porque el otro tema es, en todos esos años, en esos 11 cuerpos, hay infinidad de pruebas que la pidió el particular damnificado, las pidieron ellos mismos. Entonces vos decís, no se investigó. ¿Cómo que no se investigó? Se investigó todo lo que vos pediste. El tema es que cuando se hace toda la investigación, el fiscal llega a la conclusión de que no existe delito, y el fiscal de Cámara lo confirma, y entonces son unos delincuentes porque no encontraron un delito donde había delito. Y donde había delito, fíjate el nivel que te estoy diciendo. Con el caso de Micaela, que es el único que se hizo patente y se ejemplificó. Porque después, por ejemplo, el hermano de Jorge, antes del 2005 había comprado un montón de propiedades. Del 2005 para adelante compró 2, esas 2 que compró, tenía 9 antes, compra 2, testaferro del hermano.
¿Viste? Todo, con una liviandad. Esas son maniobras políticas tendientes a desacreditar a un funcionario. Y vos tenés la maquinita y le das todo el día con eso, bueno, ¿el resultado cuál es? Todo el mundo te va a decir, no, guarda porque se afanó todo y la realidad es que no se afanó nada. Pero bueno, para demostrarlo, viste esta es la famosa historia del trial by newspaper, el juicio en los medios, en donde los medios te condenaron de movida y ya está. Y después para levantarlo tenés que hacer un curso de japonés, porque esa es la verdad. Porque inclusive, aunque después vos tengas la sentencia favorable, siempre le van a dar la vuelta para decir que está distorsionado. Y nunca tenés la alternativa de una discusión abierta en medios de gente que piensa, yo por ejemplo no tengo ningún problema, ¿por qué me voy a discutir con Serenal? ¿Viste? Porque yo lo he tenido a Serenal. Serenal es un tipo inescrupuloso y esto la gente no lo sabe. Él no tiene ningún problema en venir y radicarle una denuncia con Tegrán diciendo que la jueza Muñoz Agese y los jueces de la Cámara le convalidaron 4 años de choreo a la gente del Lincoln, a Jorge Fernández, prolongando su sobreseimiento. El sobreseimiento llegó hasta el 2008. Él viene y denuncia acá que era hasta el 2012. Entonces 4 años en el aire, y cuando vos le preguntás porque esto yo lo viví en una audiencia, llega un momento, el tipo tiene que ir a prestar testimonio. Bueno, entonces no sabés lo que fue, era de circo, ¿viste? Porque el abogado de él le preguntaba, pero escuchame una cosa, yo, ¿qué pregunta le hago? A ver, decime, ¿en qué parte del sobreseimiento la resolución de la jueza, primero que era la primera, dice que se sobresee de 2008 al 2012? Entonces, no entiendo la pregunta. Era, entonces, el abogado de él diciendo, agarrando el sobreseimiento, ¿viste? Son 4 o 5 hojas. Mira, lo que el doctor te pregunta es, acá, ves, este es el sobreseimiento, ¿en qué parte de esto, en qué hoja, ves que vos lees esto, dice esto que vos denunciaste? No, es interpretación jurídica. ¿Escuchás lo que te digo? ¿Viste? ¿Esto quién lo sabe? Un burro que no puede ser, burro no, porque él lo sabe, inescrupuloso, mentiroso, pero gravísimo, porque aparte denuncia a la jueza y a la Cámara por una payasada que es totalmente inexistente. Entonces, ¿y cómo lo justifica diciendo interpretación jurídica? Porque a mí en la facultad me enseñaron que una norma, respecto de una norma, uno puede decir como si estás hablando de hechos, no de una norma. Vos me podés decir, el artículo 79 del Código Penal, respecto del homicidio, dice esto, aquello, que... Bueno, pero cuando sale un sobreseimiento, dice, se sobreseen los hechos de tal a tal que fueron investigados con una precisión milimétrica. ¿Viste? Y es interpretación jurídica. Por supuesto, eso ya está probado. Ahora, todavía no está resuelto. Y la realidad es que nadie lo sabe. ¿Viste? Pero algún día esto va a terminar y, qué sé yo, esto te aseguro que da hasta para una película, porque es tremendo. Digamos, es tremendo por las connotaciones, porque no te alcanzás a imaginar cómo
gente que se presume democrática, que representa un partido político, puede hacer este tipo de cosas. Yo te aseguro que no. Watergate es un poroto. Doctor Pastor, le agradecemos muchísimo por este contacto. Nos estamos quedando sin tiempo, pero queríamos entender un poco cuál era la situación. Ayer compartíamos la información de este inminente sobreseimiento y le agradecemos muchísimo por explicárnoslo. No, al contrario, y me alegra que seas de River Plate. Bueno. Estás hablando con otro. Muchas gracias, que tenga buen día. Hasta chao, luego. Bueno, el doctor Humberto Pastor es el abogado del ex intendente de Lincoln, Jorge Fernández, dando detalles de los motivos por los que ya se está hablando de un sobreseimiento en una de las causas denunciadas por Serenal y parte del oficialismo actual.